Y en la más remota antigüedad, cuando el hombre empezó a tomar conciencia de sí mismo, notó que la naturaleza era dual. Existía una unidad de tiempo que se medía por la cantidad de luz o por la cantidad de oscuridad y los denominó día y noche. Él sabía que existía un arriba y un abajo, el cielo estaba arriba y la tierra sobre la cual pisaba él estaba abajo. Y así, todos los conceptos de él empezaron a polarizarse, porque para poder que existiera determinado fenómeno necesariamente había una contraposición. Si había lluvia, debía también existir verano. Si había frío, también había calor. Y así por el estilo. Y lógicamente que esto lo trasladó al terreno de lo abstracto, cuando comprendió que esa misma naturaleza podía ser cruel o podría ser muy benévola, y se inventó entonces la religión. Había un principio bienhechor, el Dios creador de su sociedad, aquel que les prodigaba a ellos el alimento, el agua y todo lo que necesitaban, pero al mismo tiempo aparecían también fenómenos que iban precisamente en contra de aquello que los beneficiaba, y eran las sequías, las inundaciones, la erosión, los rayos, las tempestades, bueno, en fin, todo lo que pudiera hacerle mal. Por lo tanto, él debía moverse entre dos fuerzas que eran antagónicas, pero que convivían la una junto a la otra, y es más, interactuaban la una con la otra. Y entonces, a uno de esos principios lo denominó el bien, y a otro lo denominó el mal. El bien regido por unos dioses bondadosos y el mal enemigos de esos dioses bondadosos que intentaban siempre hacer daño. Y entonces, para conjurarlos, o para atraerlos, o para detenerlos, fue apareciendo una casta que en principio fue la dominante y era la de los sacerdotes. Eran intermediarios entre ellos y esos dioses, y fueron adquiriendo un inmenso poder. Pero al mismo tiempo, esos sacerdotes que intermediaban entre ellos y esos dioses, también aparecían otros individuos que mediaban entre esas fuerzas superiores de la naturaleza que podrían llamarse negativas y ellos, y por lo tanto le ayudaban a conjurarlas o las desataban también. A estos los estamos hablando de brujos, de chamanes, en fin, se les han otorgado muchísimos nombres a lo largo de la historia. Cuando se conformaron ya las sociedades, vino la religión organizada, apareció entonces la jerarquía con los reyes, los ejércitos, bueno, en fin, todo esto que permitió que las sociedades se conformaran como hoy las conocemos, siguió perviviendo ese concepto de mal y de bien. Lógicamente que aquellos que supuestamente representaban el bien, necesariamente tenían que combatir el mal. Con la aparición del cristianismo, muchos de los rituales paganos, que para esos pueblos primitivos seguían teniendo mucha validez, porque para ellos no era tanto el concepto del bien y del mal, sino de lo que era perjudicial o lo que era benéfico para ellos, y un Dios que aparentemente era un Dios negativo o representaba el mal, podía también ser benéfico con ellos, y al contrario, un Dios que parecía ser bondadoso podría ser muy dañino para ellos. Después de la aparición del cristianismo, entonces se polarizaron muchísimo más las cosas. Recuérdense de aquellos capítulos en el Génesis en el que Luzbel, que era supuestamente uno de los ángeles más hermosos y más allegados a Dios, se deja avasallar por la soberbia y Dios lo castiga y se convierte en lo que hoy conocemos como el demonio, como Satán, como el diablo. Naturalmente que si éste se convertía en un señor antagónico del bien, también debería tener una corte que le rindiera culto y que a su vez esa corte lo entronizara a él como un dios. En la Edad Media aparecen, decíamos que hay vestigios de aquellos rituales paganos que la Iglesia se cuidó mucho de cortar y de acabar con ellos, como de hecho así lo hizo, y aquellos que no pudo acabar, terminó absorbiéndolos y acomodando sus mismos rituales para camuflarlos dentro de ellos, y habría muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre no es gratuito, lo ubican el 25 de diciembre porque el culto del dios Mitra indicaba que ese día nacía un Mesías, un infante que habría de redimir a la humanidad, y era precisamente hijo de Mitra, y se hacía en medio de las festividades que se llamaban las Saturnales, y en estas se celebraba el triunfo de la luz sobre la tiniebla, recordando además que el 21 de diciembre es el solsticio de invierno, cuando es la noche más larga y el día más corto. Entonces el triunfo de la luz sobre la oscuridad había que celebrarlo con el advenimiento de ese Mesías que había hecho posible esto. Allí acomodó el cristianismo el nacimiento de Jesús para tratar de hacer olvidar
o de extirpar esa costumbre tan pagana de celebrar el nacimiento del sol invicto, que así se llamaba, mediante un hecho antagónico que era el nacimiento de Jesús. Así como ese evento en el que la religión creciente que es el cristianismo absorbe aquella costumbre pagana, así se dieron muchísimos otros casos a lo largo de la historia. Pues bien, ya en la Edad Media, cuando la Iglesia se había solidificado lo suficiente y se había convertido en un poder mundano que estaba por encima de todos, quitaba y ponía reyes, y los papas se habían convertido, tema sobre el cual vamos a hablar en alguna oportunidad, se habían convertido en príncipes terrenales con todo lo que eso significa, con pasiones, con obcecaciones, con mezquindades, con intrigas, con celos, bueno, con todo esto, lógicamente que el pueblo sojuzgado clamaba por una iglesia que fuera mucho más consecuente con ellos y que se atuviera justamente a aquellos preceptos que desde la aparición misma del cristianismo se habían pregonado, y era el amor de Dios, que todos éramos iguales ante los ojos de Dios, y que no importaba lo que nos sucediera en la tierra, pues de todas maneras habríamos de tener un premio en el cielo. Se recordará que la Biblia estaba prohibido leerla, y por lo tanto quienes tenían acceso a ese conocimiento eran solamente los curas. Pero entre la Iglesia y el Estado había, dijéramoslo en estos términos, un concubinato o una connivencia en la que ambos, de acuerdo con sus intereses, tanto del Estado como del papado, que era otra institución mundana, defendían sus intereses de clase y naturalmente eran los que se enriquecían. Entonces el pueblo, que estaba condenado a sufrir porque supuestamente era después de la muerte que vendría la recompensa, se sentía insatisfecho. Y como contrapartida ante una actitud de opresión por parte de estos dos estamentos, del Estado y de la Iglesia, aparecieron varios movimientos que fueron considerados heréticos en su momento, que propugnaban por una iglesia más justa o por practicar unos principios cristianos más consecuentes con lo que Jesús había dicho, más con lo que Jesús había dicho que con lo que la iglesia estaba mostrando en ese momento. Y oprimidos, en vista de que yo estoy oprimido por todas partes, pues yo trato de buscar salidas por otro lado. Entonces, si el bien no me responde a mis necesidades, tengo que buscar el mal para satisfacerlas. Mucha gente se inclinó entonces hacia el demonio y apareció algo que todavía sigue siendo un mito entre nosotros, y que aunque la razón natural o la lógica occidental indique que eso es superchería más que otra cosa, está ahí. Y de hecho muchos de nosotros hemos logrado constatar que en efecto funciona. ¿Cómo y por qué? Pero funciona. Estamos hablando es de la brujería. Y la brujería fue como una salida a toda esa insatisfacción que existía en la Edad Media por las necesidades no satisfechas. Y entonces, bueno, si Dios no me ayuda, pues entonces que me ayude el diablo. La gente empezó a hacer pactos con el diablo, y mucho más pensando que si de todas maneras me voy a morir en la opresión, pues hombre, y a esperar una recompensa que no sé si venga o no, por lo menos tengo la recompensa que en vida le puedo pedir dinero, poder, mujeres, satisfacciones, placeres, y que le hace que pase lo que pase después de que me muera. ¿Qué carajos?, pensaba la gente. Pero resulta entonces que aparece la brujería, y esta se convierte en un caballito de batalla para esos dos poderes, y de esto creo que vamos a hablar un poco más adelante, para tratar de mantener ese statu quo que ellos habían creado, de esa interrelación entre los dos poderes, y que el pueblo no protestara ni dijera absolutamente nada. Todo esto matizado por el temor a Dios y por el pánico y el miedo a ser condenados y a ir al infierno. Pero mucha gente no comió cuento. Y entonces la brujería empezó a tomar un auge impresionante en esa Edad Media. Lógicamente que la iglesia tenía que responder con algún instrumento que le permitiera controlar esa situación, y entonces creó la Santa Inquisición, organismo por demás nefasto, instrumento terrible para tratar de acallar a aquellas personas que se salían de la fila, y ni siquiera los que se salían de la fila, sino al que asomara la cabeza, y mucho más. Era un instrumento para infundir terror que cualquier otra cosa. Lógicamente que la brujería, entendida como ese movimiento que le rendía culto a Satanás, existió, pero es mucho más el mito que lo que en realidad ocurrió. Sin embargo, al influjo de ese instrumento de tortura que fue la Santa Inquisición, murieron muchísimas personas, cientos de miles de personas en toda Europa, a lo largo de unos 3, 4 siglos. Murieron cientos de miles de personas, y obviamente que a nuestra América también le tocó su cuota
Si usted va a Cartagena y entra al Palacio de la Inquisición, allá encontrará los instrumentos de tortura y todo esto que utilizaron aquí en América también para acallar a las famosas brujas. Y hay un episodio, y quiero contarles que estamos hablando de este tema hoy, precisamente porque como estamos en el mes de los brujitos, que termina pues con el famoso Halloween, yo creo que era como pertinente hablar un poco de este fenómeno y vamos a tener que extendernos un poco. Y naturalmente que lo hacemos también a solicitud de algunos de nuestros oyentes que nos han escrito en el Facebook, que nos han llamado y nos han escrito cartas físicas también y nos han enviado correos solicitando que hablemos sobre este tema. Entonces aprovechamos la coyuntura, como también aprovechamos el momento para saludar a algunos que nos han pedido que en el transcurso del programa les enviemos un saludito. A Brady Acevedo y su familia en Envigado, a David Brujés, a Daniela Montoya, a Felipe Jojoa y a muchos otros pues que nos han escrito, nos han llamado y nos han enviado sus correos electrónicos. Entonces estamos hablando precisamente de la brujería, pero ya continuamos aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y entonces para hablar de este tema vamos a contarles una de las historias más terribles y quizás la más famosa de cuantas. Entonces para hablar de este tema vamos a contarles una de las historias más terribles y quizás la más famosa de cuantas ocurrieron en América y que ha originado también un término que obviamente tiene sus raíces en ese movimiento de persecución de brujas en Europa, y que cuando se quiere satanizar a alguien o perseguir simplemente porque sí a un conglomerado, se dice que se está haciendo una cacería de brujas. Nos remitimos a un hecho que ocurrió en 1692 en un pueblito llamado Salem, en inglés sería Salem, ¿no? Tengo entendido, que está ubicado a corta distancia de la ciudad de Boston en Estados Unidos y había sido fundado por uno de los provenientes de aquel movimiento de los Pilgrims o peregrinos, que eran unos protestantes demasiado fundamentalistas y radicales. Él se llamaba Roger Conant. Y resulta que ya era un pueblito próspero este Salem, así lo vamos a seguir denominando, y tenía una buena cantidad de habitantes. Y por allá en 1692, resulta que en la casa de uno de los pastores, pues el reverendo Parrish, él tenía una hija llamada Abigail, y una prima de esta se llamaba Elizabeth. Pero como él era viudo, él era casado, pero no se mantenía mucho en la casa, pues resulta que las niñas quedaban al cuidado de una esclava negra llamada Tituba, que la habían comprado, él la había comprado en el Caribe y la había llevado a Estados Unidos pues para que cuidara a sus hijas y los atendiera. Resulta que las niñas eran muy alegres, eran niñas de un temperamento fuerte y que estaban hiperactivas, entonces había que mantenerlas controladas. Y resulta que Tituba no encontró más expediente para poder mantenerlas a raya que contarles historias y practicar algunas de las cosas que, es apenas comprensible, procedían de su ancestro, en este caso aún sus rituales sincréticos, es decir, esa mezcla de cristianismo con sus deidades paganas. Leía, por ejemplo, el fondo de la taza de una bebida especial que ellos tomaban y a través de eso adivinaba la suerte. Y aparte de ello era una mujer supremamente inquieta, muy alegre, bailaba, hacía esas danzas africanas y demás, y las niñas encantadas con esta Tituba. Resulta que Tituba les contaba distintas historias que tenían que ver con sus ancestros, con seres sobrenaturales, con gente que volaba, y eso obviamente que estimuló la imaginación y la capacidad de fantasear de las dos niñas, que ya no se despegaban de ella, y por lo tanto, más que afecto, ya era casi que devoción lo que sentían por ella, y lo que ella hiciera, inmediatamente las niñas no solamente la secundaban, sino que la imitaban. Pero resulta que pasando el tiempo, ya a finales de 1692, de pronto las niñas, una de ellas, la regañaron a Elizabeth, y entonces, de la rabia que sintió, en ese momento estaban estudiando la Biblia, ella cogió la Biblia y la lanzó contra el piso, y para colmo de males era un día de ayuno obligatorio, y esto ni más ni menos era considerado un sacrilegio. Y además, para sacarlo de quicio, comenzó a lanzar aullidos y a pegar saltos por toda la casa como si se hubiera vuelto loca, inclusive a andar a cuatro patas como si fuera un perro, o una perra en este caso. Después de Elizabeth, que era la mayorcita, Abigail empezó también a convulsionar, a contorsionarse,
y a revolcarse en el piso y a botar babasa. Y se cuenta también que además de esto pronunciaba blasfemias, pues blasfemaba. Y no era extraño que esto ocurriera, pues las niñas eran al final de cuentas hijas de un pastor y por lo tanto debían tener una formación religiosa supremamente rígida y por tanto debían conocer mucho de Biblia y así era mucho más fácil que pudieran lanzar imprecaciones o blasfemias contra Dios sabiendo de qué, es decir, de qué podían echar mano que estuviera en la Biblia. Naturalmente que para su padre, el reverendo Parrish, esto fue no solamente un escándalo, sino un gran motivo de preocupación, porque resulta que con el paso de los días, las niñas les contaban a sus amiguitas que Tituba, pues así charlando, que ella leía la suerte, que la adivinaba, que les contaba historias sobre gente que podía volar. Y entonces se fue congregando como una especie de auditorio que se convirtió en un grupo devoto de Tituba. Y ella, pues al final de cuentas, esclava e ignorante, suponía que era una forma de ser famosa y popular entre las niñas, y entonces también alardeaba. Pues lo cierto es que al poco tiempo después de que empiezan estas manifestaciones en Elizabeth y en Abigail Parrish y Elizabeth Proctor, pues resulta que varias de las otras niñas que oscilaban en unas edades entre los 7, los 14 y había también algunas que pasaban de los 16 y llegaban a los 19 años, y en total eran más de 10 que permanentemente andaban detrás de Tituba y en compañía de Elizabeth y de Abigail, y empezaron aparentemente como si hubiera dado una especie de efecto dominó. Pues resulta que ellas también empezaron a mostrar conductas supremamente extrañas, que imitaban a aquellas de las dos niñas originales. Se contorsionaban, se tiraban al piso, se revolcaban, blasfemaban, entraron en franca rebeldía con sus papás, actitudes hostiles, amanecían llenas de moretones y también de mordidas, es decir, se veían en los brazos y en las piernas, se veía que habían recibido mordiscos, algunas de ellas botaban sangre. Pues muy preocupado el reverendo, él supuso que eso podía ser obra de Satán, pero quiso corroborarlo y entonces fue a visitar a un señor que tenía fama de ser de los más sabios de Salem o de Salem, y que además era médico y le daban el título de doctor, el doctor Griggs. Cuando el doctor Griggs las pudo ver, declaró inmediatamente que ellas estaban poseídas por el demonio. Esto corroboró lo que en principio había pensado el reverendo Parrish, y entonces se reunieron todos los demás líderes religiosos de la ciudad y también los jueces, porque tenían toda una organización con jueces, con el jefe del ayuntamiento o alcalde que llamaríamos ahora, el poder eclesiástico, todo estaba muy bien organizado, y todos ellos entonces coincidieron que en efecto las niñas habían sido poseídas. Sin embargo, el papá de Elizabeth, la que primero empezó a mostrar estos desmanes, John Proctor, decía que eso era simplemente rabietas de niñas malcriadas, maleducadas. Pero como él no se plegó a la voluntad de los otros, ni lo que les dijeron los otros, fue visto entonces de manera muy sospechosa. Se convirtió inmediatamente también él en ser sospechoso de, si no ser poseído, sí por lo menos de tener tratos con el demonio. O sea que cayó en desgracia. Porque él además le había dicho, aquí quitemos el problema de en medio. Simplemente unos buenos azotes, donde más les duela, y tengan la absoluta certeza de que con eso se les quite ese ruidito. Pero entonces los otros no le hicieron caso. Y entonces como las niñas ya vieron que con esas actitudes podían manipular, entonces cada vez se hicieron más largas y más histriónicas, pues sus rabietas, sus revolcadas, los espumarajos y todas estas cosas, y todos concluyeron, no, están poseídas. Para tratar de llegar al fondo de la cuestión, los jueces del pueblo las citaron a ellas para hacerles un interrogatorio, a preguntarles una especie de exorcismos quién les estaba haciendo ese daño y quién era el culpable de todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces ellas dijeron que no, que eso era el demonio. Pero un momentico, sí, pero ¿y por qué medio llegó aquí? Obviamente que el primer nombre que salió a flote fue el de Tituba, la esclava, y luego las niñas, en vista de que eran acosadas y presionadas para que contaran más cosas, acusaron a una mendiga que se llamaba Sarah Good, que simplemente fumaba pipa y andaba por la calle pidiendo limosna, y acusaron también a una señora que era limitada física, que se llamaba
Sarah Osborne, y que se supone era como el estigma de Salem, porque bebía mucho y armaba escándalos después de que se tomaba sus tragos. Entonces esa también salió a relucir. Observen ustedes que la una es una mendiga, la otra es una borrachita, y la tercera, una señora llamada Martha Corey, que vivía, como se diría en aquella época, en amancebamiento, es decir, que no era casada, y que había tenido un hijo con el hombre con el que ella vivía, y por lo tanto también era un estigma para el pueblo, por el mal ejemplo que daba. Siguieron presionándolas para que ellas contaran más cosas, pero lo extraño de todo esto es que jamás involucraron a nadie que fuera considerado uno de los vecinos respetables del pueblo, sino que a gente ordinaria y gente que a la hora de la verdad pues ni siquiera se podía defender. Como la cosa fue tomando un cariz mucho más violento y con perfiles y de escándalo pues, y ya no era simplemente que las niñas estuvieran poseídas, sino que el demonio campeaba en Salem, que se había apoderado del pueblo y de sus habitantes, pues las niñas parece que al convertirse en el centro de la atención, alegre e irresponsablemente siguieron acusando gente. Y a su vez, aquellos a quienes acusaban, lógicamente que bajo tortura, y era uno de los métodos de la Inquisición, era que los obligaban a confesar quiénes estaban detrás de esto o quiénes los acompañaban. Entonces casi que era que yo acuso, entonces al que a mí me torturan para que yo canto, y al que acuso yo vienen y lo torturan, y él a su vez involucra a una o dos personas más. Pero también aquí se dio que ese puritanismo, que además estaba alarmado de una enorme hipocresía muy por debajo. En el mismo pueblo existían tensiones entre sus habitantes por disputar, dijéramoslo, el prestigio entre unos y otros, quién era más importante que otro. Entonces ya se generalizó el movimiento y empezaron a acusar inclusive a vecinos con los que tenían disensiones, y entre ellos a un reverendo al que habían sacado del seno pues de la iglesia, de apellido Burroughs, simplemente porque él alguna vez en un sermón los había acusado de avaros, de no querer aportar nada para la iglesia, y ellos se sintieron supremamente ofendidos, y entonces en este caso vieron la oportunidad de desquitarse de él y también lo involucraron. Lo cierto del caso es que en cuestión de, diríamos, de pocos meses, la mitad del pueblo estaba acusada de tener tratos con el diablo y fue encarcelada y sometida a interrogatorio y una serie de juicios que comenzaron en mayo de 1692. Y resulta que en esas apareció un predicador que vino de Boston llamado Cotton Mather, y este les dijo: no hombre, ustedes están botando corriente, ¿qué son estas cosas? Ah, con que usted también, raquete, también lo vincularon al proceso. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Libre. Involucrado pues Cotton Mather, el predicador de Boston, y otras tantas personas, el pueblo se volvió un berenjenal. Como era apenas lógico, el orden establecido prescribía que debía reunirse el tribunal para juzgar los hechos en cuestión y condenar a quienes estuvieran involucradas y supuestamente a quienes se les demostrase que en efecto eran brujas. Conformaron el tribunal y dos personas que jamás habían estudiado leyes fueron designadas como los jueces para llevar la causa, para presidir la causa. Estos empezaron con algunos interrogatorios, como que tenían que ver si las niñas en cuestión, Abigail y Elizabeth Proctor, y otras tantas, Elizabeth Proctor y Abigail Parrish, habían tenido comercio carnal, como llamaban en aquella época, con los demonios, y si las otras amiguitas también. Y naturalmente que cuando a ellas les preguntaban esto, inmediatamente prorrumpían en imprecaciones, en insultos, se revolcaban los famosos espumarajos. Era algo muy multitud el hecho de que estas niñas pudieran representar también ese papel, como posteriormente se demostró. Y obviamente que ellas decían que sí unas veces, decían que no otras veces, pero regularmente coincidían en el hecho de que ellas no tenían voluntad para oponerse y que por lo tanto era el diablo el que las había poseído. Pero al mismo tiempo, lógicamente que los miembros del
del tribunal estaban mucho más interesados que en condenarlas a ellas, que eran hijas de miembros prestantes del pueblo de Salem. Les interesaba más era que involucraran a otras personas que supuestamente sí tenían alguna responsabilidad, dado que siendo ellas unas adolescentes, aunque Elizabeth Proctor pues ya estaba cercana a los 20 años, de todas maneras se consideraban adolescentes, pero les importaba más era, y como eran pues hijas de personas notables, a ellos no les interesaba tanto condenarlas a ellas, sino a algunas personas adultas como escarmiento, pero lógicamente que prevalidas de esa evidente impunidad de que disfrutaban, o inmunidad más que impunidad, ellas se fueron lanza en riste contra todo aquel que les caía mal, no les gustaba o habían tenido algún problema con ellas. En una de esas había una señora ya anciana llamada Sarah Good, que era una mujer común y silvestre, que no se metía con nadie, vivía en las afueras del pueblo, muy callada, y entonces la acusaron de ser una de las brujas. Y cuando fue presentada ante el tribunal, sus respuestas fueron tan sabias y tan prudentes que ellos vacilaron en condenarla. Pero entonces, como para que no se perdiera el impulso, las conminaron a las niñas para que dijeran si en efecto ella formaba parte de ese aquelarre, y ellas, después de otro vistoso ataque, afirmaron que en efecto Sarah Good pertenecía a ese club de brujas. Había un individuo por demás oscuro, que era el presidente del tribunal, era de apellido Hawthorne, y acusó a esta Sarah de no decir la verdad y la condenó a morir en la horca. Lo mismo ocurrió con otra a la que acusaron las dos niñas, Sarah Osborne, quien se salvó de morir colgada porque murió en el calabozo. Tituba, que era la famosa esclava pues que en principio las había ellas inducido aparentemente a todas estas cosas, se logró salvar porque había una característica. En aquella época quien confesaba de entrada, sí, yo soy bruja y punto, aquí estoy, regularmente se le perdonaba la vida, pero la extrañaban, es decir, la expulsaban de la comunidad, la mandaban al ostracismo, la desterraban mejor dicho. Y Tituba, que se confesó culpable y que afirmaba que ella en efecto volaba en una escoba, iba a los aquelarres y demás, decía que sí, que ella lo era, pero que realmente no era su culpa, sino que era Satanás la que la poseía, y que ella tenía que obedecerlo. Pues logró salvarse, y aunque la tuvieron en la cárcel durante bastante tiempo, durante algún tiempo, luego de esta causa y de la condena, la desterraron de allí. Y obviamente que ella salió con mucho gusto de un pueblo como estos, dando gracias porque había salvado el pellejo. La otra señora, Martha Corey, que era una señora que vivía, como lo contábamos ahora, vivía con otro señor, si no se había casado, y entonces dentro de una sociedad tan puritana ella era evidentemente un mal ejemplo, y la condenaron también a la hoguera. Lógicamente que la condenaron porque Abigail y Elizabeth la acusaron de ser también parte de todo ese club de brujas. Y así siguieron las niñas, que cada vez que las interrogaban primero hacían su show de ataques y demás en el piso, y hasta habían acomodado bien la voz, ya la ponían inclusive con un tono más ronco, en fin, muchísimas cosas. Pero como se dio entonces esta oleada de acusaciones, decíamos ahora que muchos de los vecinos del pueblo, que tenían malquerencias con otros habitantes también de la población, empezaron a acusarlos, y se dio inclusive el caso de que algunas personas que eran deudores de otros, acusaban a sus acreedores de ser brujos para llevarlos al tribunal y obviamente con eso cancelar la deuda. Muchos de ellos, o también por cuestiones personales, fueron ejecutados sin tener arte ni parte en todo este cuento. Y entre ellas una anciana llamada Rebecca North, que era una mujer intachable, y que pues después de estudiar su causa encontraron que no había ninguna evidencia contra ella, entonces la declararon inocente, pero ya era tal la histeria que había en el pueblo que los vecinos, cuando la declararon inocente, inmediatamente prorrumpieron en gritos y lanzaron piedras y casi que tumban pues el tribunal simplemente porque a ella la habían exonerado de todo. Entonces el tribunal, en vista de eso, cambió el fallo y simplemente la condenó a muerte y parte sin novedad. Había otro personaje que era muy popular, era el capitán John Alden, que era un explorador y cazador, además de eso, traficante de pieles. Y por su vida, una vida un poquito disipada, tenía hijos en todas partes, pues lógicamente que tampoco era un buen ejemplo. Y uno de los notables del pueblo,
dijo que él, es decir, indujo a las niñas para acusarlo a él, y en efecto lo acusaron de formar parte de este aquelarre, de haber pactado con Satanás. Y cuando lo fueron a juzgar a él ni siquiera se quitó el sombrero y pues hasta con cierto aire de soberbia desdeñó todo lo que le estaban diciendo, pero tal vez porque los impresionó su cabeza fría y les impresionó también su historia. Los del tribunal no se atrevieron a condenarlo a muerte, pero sí a cumplir una larga condena, pero el capitán Alden, que no era pera en dulce, simplemente se escapó de la cárcel la misma noche en que lo confinaron allí y desapareció. La otra gran víctima era George Burroughs, del que ya hablamos, que había sido pues un reverendo también, que lo habían sacado de su ministerio 2 años antes, porque había acusado a la gente de Salem de ser muy avara, y entre las deudas que ellos tenían había un dinero que le debían a él y no le habían querido pagar, y para no pagarle simplemente lo acusaron de ser también un hombre que había hecho pacto con el diablo, de pactar con el diablo. Y una de las niñas, porque además de estas dos, otras también fueron llevadas ante el tribunal para que empezaran a acusar gente, y alguna de ellas lo acusó de haberlo visto una noche entrar en su habitación y haberla obligado a inscribir su nombre en un libro especial que supuestamente pertenecía a Satanás, y que quien firmara allí de hecho ya estaba firmando un pacto con Satanás, y que ella se negó, y entonces que él le propinó varios mordiscos en el cuerpo y la azotó. Y él pues dijo, pero yo no creo que alguien pueda estar en 2 sitios al mismo tiempo. Y aunque demostró que estaba muy lejos del pueblo en ese momento, en el instante en el que supuestamente él había agredido a la niña, no le creyeron y lo condenaron. Lo condenaron como brujo y lo colgaron. Inclusive cuando ya estaba a punto de morir, él entonó un Padre Nuestro, y se suponía que alguien que tuviera pacto con el diablo no podría, ni le salía de la boca, ni podría rezar un Padre Nuestro sin que entrara en convulsiones y muchas otras cosas. Con todo y ello lo colgaron. Entre el 18 de junio y el 22 de septiembre de 1692 fueron colgadas y torturadas 19 personas, las mismas que posteriormente fueron colgadas. Y esto continuó así hasta el 13 de enero del año siguiente, cuando, en vista de que esta histeria se estaba alargando demasiado, y ya inclusive la gente del pueblo temía que por cualquier circunstancia la involucraran, todos empezaron a tratar de bajarle el tono a la cuestión, e inclusive enviaron las causas a un tribunal superior, y este eliminó la mayor parte de las actas de acusación, y lógicamente que mucha gente logró salvar el pellejo justamente por eso. Bueno, pero cuando eso ocurrió, resulta que en suma fueron creo que 13 personas las que murieron, ninguna en la hoguera. Es un infundio el hecho de creer que habían sido quemadas en la hoguera, como se supone que en Europa quemaban a las brujas. Aquí no hubo nadie que fuera llevado a la hoguera, fueron todos ahorcados, los condenados. Pues como esto llegó hasta el escritorio del gobernador de la colonia, Sir William Phips, desechó todo esto porque vio que en el trasfondo no había sino envidias y deseos de venganza de mucha gente, y vio más un caso de histeria que otra cosa, aunque en aquella época pues no se podía hablar de histeria porque todavía desde la psicología no se había definido que era un episodio histérico. Pues lo cierto del caso es que el gobernador entonces ordenó detener todo, y las niñas entonces, que no mostraron en ningún momento arrepentimiento, se fueron lance en ristre contra él y acusaron a su esposa de ser la jefa de las brujas. Pero ¿quién le cuelga el cascabel al gato? Nadie. Entonces la señora salió indemne, el gobernador cerró el caso, y aunque las niñas siguieron insistiendo en acusar a otras personas que es decir, ya de hecho al parecer disfrutaban de esto porque se habían convertido en las grandes protagonistas del pueblo y eran las mujeres más famosas de él, y entonces parece que disfrutaban acusando a la gente, y en muchas ocasiones las personas iban y les soplaban al oído algo y ellas inmediatamente iban y las acusaban a esas personas. Lo que sí es cierto es que en la región sí en efecto habían existido personas que eran brujas y asistían a aquelarres, pero realmente en el pueblo de Salem, muy fundamentalista por demás, no había nada de eso. Pero resulta que hay algo bien interesante, y es que el fenómeno o este caso ha sido analizado desde la psicología durante muchísimos años, y particularmente en el siglo XX, y encontraron los especialistas que ni más ni menos fue un episodio de histeria colectiva
que al contagiarse de una persona a otra, la otra inmediatamente reproduce lo que las primeras hacen, como en un fenómeno de masas y con un efecto dominó que va pasando de persona a persona y terminan todos creyendo que en efecto lo que ha acontecido es real. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y después de todos estos estudios, se han llegado a conclusiones bien interesantes. Inclusive desde la universidad o en la Universidad de Maryland, adelantaron a mediados, o no, yo creo que ya por ahí en los años 70 del siglo XX, adelantaron una investigación y llegaron a una conclusión bien interesante. Era un equipo dirigido por la profesora Mary Matossian, y la conclusión pasa por el hecho de que las comunidades anglosajonas regularmente son muy afectas al pan, y obviamente que en aquellas regiones donde no hay mucho trigo, el centeno se convierte en la alternativa para fabricar el pan. Pues resulta que allí se consumía mucho pan de centeno, y ya existían antecedentes. Parece que en Edad Media el pan de centeno, que era mucho más barato, ya había causado estragos, por lo que voy a explicar. De acuerdo con los estudios de la doctora Mary Matossian, pues resulta que esas visiones, los espasmos y sensaciones de ardor y todos esos shows protagonizados por las presuntas brujas fueron provocados por un envenenamiento causado por una sustancia que se llama ergotina, que es el principio tóxico contenido en el cornezuelo, y a su vez el cornezuelo es un hongo que se presenta a menudo en el centeno, y que para que se dé el cornezuelo, el medio ambiente debe ser caluroso y húmedo. Y de acuerdo con las investigaciones que adelantaron, aquel año de 1692 fue particularmente caluroso y húmedo en esa región, en la época, en todo ese 1692. Y eso parece que favoreció la proliferación de ese hongo llamado cornezuelo, que entre otras cosas en botánica se le conoce científicamente, o en latín, pues su nombre científico es el Claviceps purpurea, y parece que el cornezuelo fue el causante de todo este desbarajuste que se armó en la ciudad de Salem. Pero sin embargo quedaron también algunos interrogantes, como el hecho de que por qué particularmente, si fue así, esta ergotina, que es ese principio tóxico pues del cornezuelo, afectó exclusivamente a las mujeres y no a los hombres. Porque todas las acusadas, es decir, las que protagonizaron los shows, las que supuestamente estaban posesas, eran todas mujeres. Pero no hubo un hombre, no hubo adolescentes, ni adultos que padecieran estos síntomas. Y entonces, esa pregunta todavía sigue rondando, de por qué afectó a unas y no a otros. Pero lo cierto del caso es que al parecer, la conclusión más plausible en torno a la causa de esta cacería de brujas de Salem fue precisamente la aparición de esa sustancia tóxica. Pasó a la historia, y a los 4 años los dirigentes del lugar y el Estado mismo, en ese caso la colonia, que era todavía una colonia inglesa, tuvieron que venirle a pedir perdón a la comunidad y a las familias de las personas que habían sido ejecutadas injustamente, y además indemnizarlas económicamente por todo el daño que les habían causado. Y de hecho, de allí se derivaron también algunos procesos contra vecinos a los que se les comprobó que las acusaciones que ellos habían hecho contra algunas personas que posteriormente fueron ejecutadas eran falsas y obedecían más a rencillas de tipo personal, a deudas o cosas por el estilo. Pasó a la historia este caso de las brujas de Salem, pero también quedó al mismo tiempo como si fuera un ejemplo de lo que puede generar una histeria de masas o un fenómeno de masas, una histeria colectiva que conduce a la descomposición social y moral de una sociedad, y que en este caso puede afectar a todos sus habitantes. Lo cierto es que Abigail Parrish y Elizabeth Proctor, las niñas que iniciaron todo este cuento, crecieron y nunca manifestaron ningún arrepentimiento, ni dijeron absolutamente nada. Tanto que después de ese perdón
y después de los procesos que se abrieron y que debieron los culpables resarcir a las familias víctimas de todo este invento, empezaron a mirarlas feo y el reverendo Parrish se tuvo que ir con su hija y su sobrina para otro lado y la historia las perdió de vista. Pero sí queda claro que jamás ellas sintieron ningún reato de conciencia, jamás pidieron perdón y se siguieron sosteniendo tiempo después en que lo que ellas habían dicho era cierto. Pero naturalmente que al año siguiente, en 1693, cuando todo se calmó, fue un año en el que las condiciones climáticas cambiaron y ya fue un año más frío y más seco y por lo tanto, sin el riesgo de la aparición del cornezuelo, no había ergotina que pudiera afectar a las personas y por eso todo volvió a la normalidad. Y es que de acuerdo con ese estudio de la doctora Matossian, comandando pues ese grupo de investigación de la Universidad de Maryland, encontraron que cuando el clima es lo suficientemente cálido y húmedo, el centeno que se expone a ese clima va produciendo un hongo que se llama el cornezuelo y este a su vez tiene un principio activo que es la ergotina. La ergotina es un psicotrópico supremamente potente, casi tan potente como el LSD, y por lo tanto puede producir alucinaciones, visiones y cosas por el estilo. Comprensible es que en la Edad Media muchas personas que fueron acusadas de brujería, y eso forma parte de ese estudio de la doctora Matossian, Mary Matossian, de la Universidad de Maryland, parece que muchas de estas personas se habían expuesto precisamente a ese principio psicoactivo de la ergotina, dado que el pan de centeno era un pan que regularmente consumía la gente, los pobres, que no tenían acceso al pan de trigo. Y si así las cosas, se evidencia que en la época en la que la Inquisición quemó tanta gente en Europa, en algunas de aquellas épocas eran muy calurosas y muy húmedas, y por lo tanto las personas, al exponerse a este principio, evidentemente desarrollaban unas paranoias y unas alucinaciones impresionantes, y eso podría explicar en parte el que las brujas dijeran que hacían viajes. Pues al parecer esto fue lo que ocurrió también en esta colonia de Estados Unidos, en Salem, cerca de la ciudad de Boston, que estuvieron expuestos a esa ergotina. Y lo extraño de todo esto es que ese principio afectó profundamente fue a la gente joven, especialmente a las mujeres. Y la pregunta que se hace la doctora Matossian y su grupo es por qué no afectó esto a los hombres, sino solamente a las mujeres y a las mujeres jóvenes. Pues la respuesta la da desde la fisiología, entendiendo que el hombre es mucho más fuerte y sobre todo ya un hombre lo suficientemente formado desde el punto de vista fisiológico, en contraste con un adolescente. Pero ¿por qué no ocurría lo mismo con los muchachos? Tal vez, y aquí entraría a jugar un factor psicológico, que el fenómeno de la brujería siempre se asoció con mujeres, nunca con hombres. Y por lo tanto, así se hubiera dado el fenómeno entre hombres, tal vez habría pasado inadvertido, o probablemente también se dio entre hombres, y esto podría explicar el hecho de que unos vecinos acusaran a otros de ser brujos, aunque, como decíamos en alguna parte de este programa, que se aprovechó la coyuntura para que los enemigos pudieran deshacerse de aquellos que potencialmente eran peligrosos, ya fuera porque les debieran dinero y no querían pagar, o porque fueran acreedores, y por lo tanto, al acusarlos, lógicamente que cancelarían o saldarían así la deuda. Por lo tanto, probablemente también afectó a los hombres, pero fue mucho más evidente en las mujeres y más en las mujeres jóvenes que están en ese proceso de transición entre la pubertad y la adolescencia hacia la juventud. Y por lo tanto eso explicaría el por qué ellas tenían esas convulsiones, tenían esas pataletas, por decirlo de alguna manera, y también veían visiones y tenían alucinaciones. Eso sería lo que podría explicar el por qué ocurrió este fenómeno en Salem. Y por eso decíamos que una vez que fue avanzando el proceso y que la mitad del pueblo estaba acusada y la otra mitad estaba temerosa de ser acusada, los mismos intereses de las mismas personas que vivían en este pueblo fueron apagando quizás esa hoguera, fueron echándole un poquitico de agua a la hoguera y tratando de que decreciera ese furor y esa paranoia que en ese momento había en el pueblo. Y esto, ayudado por aquello de que la ergotina tendía a desaparecer en los años en que eran normales,
Por eso decíamos que al año siguiente todo volvió a la normalidad, porque fue un año especialmente frío y seco, y por lo tanto pues no había peligro de que el centeno desarrollara ese hongo del cornezuelo. Esa es la explicación que intentan dar los especialistas, los científicos que han estudiado el caso de Salem, de las famosas brujas de Salem, y que no tendría ninguna explicación metafísica, ni sobrenatural, ni cosas por el estilo, sino que simplemente se podría explicar a partir de la aparición de este hongo que produjo estas alucinaciones, teniendo como base ese principio psicotrópico que es la ergotina. Prueba de ello es que después de esto jamás se volvió a presentar ningún caso, lógicamente por las épocas en que de nuevo aparecía el calor y la humedad, el pan de centeno producía el mismo fenómeno, pero ya no al influjo de la Inquisición. Entonces podrían parecer como que estuvieran locas las personas, pero en ningún momento que tuvieran nada que ver con fenómenos de brujería. Y es bueno aclarar esto, porque el fenómeno de la brujería es un fenómeno muy característico de la Edad Media y que tiene unas particularidades y unas peculiaridades que definitivamente tendremos que empezar como a tratar de dilucidarlas desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más social, sin que ello signifique que el fenómeno de la brujería no existe, porque aquí hay que volver sobre aquello de que no hay que creer en ellas, pero que las hay, las hay. Por ahora llegamos al final de nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias, a don Octavio Gallo en el sonomontaje también muchísimas gracias. A ustedes los invitamos para que nos sigan escribiendo, enviándonos sus conceptos, sus comentarios, sus solicitudes, y en la medida de lo posible trataremos de darles curso a todas esas peticiones. Por ahora muchísimas gracias y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento. Caracol Radio, Enigmas del Mundo, Néstor Armando Alzate.